El cliente, como tú lo dices, es el rey. Es el que siempre está en la sala de juntas, en la toma de decisiones, desde la sala de juntas hasta un camión repartidor a una tienda de barrio. Ana María Gómez Montes, presidenta ejecutiva de Azoleche, abogada de la Pontificia Universidad Javeriana con especialización en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes, cuenta con más de 25 años de experiencia liderando áreas de asuntos corporativos, sostenibilidad y manejo de crisis en sectores como consumo masivo, comunicaciones, minería y alimentos, tanto en Colombia como en otros países de la región. Ha ocupado cargos de alta dirección, como vicepresidenta legal para Latinoamérica y gerente general, siendo reconocida por su liderazgo ético, visión estratégica y compromiso con el desarrollo sostenible. Azoleche representa, es el gremio que representa a la industria procesadora de la leche. La causa raíz o la principal por la cual se había dejado el consumo de lácteos en Colombia, yo te hubiera dicho que era posiblemente el fenómeno inflacionario, la capacidad adquisitiva del consumidor. Y resulta que la primera causa es la recomendación que están recibiendo los consumidores respecto de justamente de no consumir lácteos, ¿cierto? Dada por, ojo, influencers, estamos hablando de TikTokers y Instagram y Facebook y bueno, todas estas redes. Y es difícil para uno en la vida profesional y en lo personal es realmente darte la oportunidad de parar, borrar el disco duro sobre lo que crees y a veces tengo que decirlo, ese creerme superior y yo a usted lo entiendo, es que venga que yo a usted lo entiendo y creo que el tema es al revés, ¿cierto? Es que el que tiene que entender es uno. En la mejor intención de poner al cliente en la mitad, de llegarle con las soluciones y con lo que necesita, muchas veces las compañías creemos saber qué necesita el cliente. Y ese tal vez es uno de los retos más grandes, porque creer saber qué necesita el otro no es lo mismo que realmente saber qué necesita el otro y escucharlo. Hola, les habla Mauricio Duarte, director de SEO CX. En esta oportunidad quiero pedirles un favor muy especial. Tenemos muchísimas personas que todos los días ven nuestros episodios. No obstante, no se suscriben. Y para nosotros la base de nuestro crecimiento y mayor alcance con nuestros invitados depende de esa suscripción. Así que por favor, suscríbete. Muchas gracias. Ana, qué rico estar hoy aquí en Azoleche. Es un placer enorme, era una visita de vida. Gracias por tenernos en tu casa. Ay, Mauricio, gracias. De verdad que no solamente un gusto volverte a ver, ya contaremos aquí porque estos son muchos años de historia conjunta, de habernos visto a lo largo de la vida, pero además qué rico encontrarnos alrededor de esta conversación sobre la que queremos hablar de tantas cosas, pero además particularmente del tema de cliente, de consumidor, de cómo nos perciben. Qué chévere que estés aquí, Mauro, bienvenido siempre. Muchas gracias. Bueno, estas conversaciones, Ana, tienen un hilo conductor que es yo lo llamo la clientecentricidad. En el mundo técnico hay una cantidad de conceptos del viaje del cliente, el customer journey, y allá entraremos además porque tienes una vida profesional muy rica, muy profunda, de sectores además muy distantes unos con otros. Ya hablaremos de eso, porque en una vida pasada sé que estuviste en el sector extractivo y ahora estás en el sector primario, digámoslo así, de la economía, leche, y ahí hay una riqueza increíble que estoy convencido que nuestra audiencia va a disfrutar. Pero siempre el primer capítulo de esta conversación es, Ana María, ¿qué estudiaste? Háblanos de ti, ¿por qué te perfilaste a donde has llegado? Cuéntanos eso. Claro que sí. Bueno, yo soy abogada de formación, estudié Derecho y en las primeras etapas de la carrera, que fue en medios de comunicación, yo trabajé en el canal Caracol, yo era abogada y estuve varios años, casi 10 años, era abogada. Y tuve allí la feliz oportunidad, porque Mauro, yo creo que a veces uno sale joven de la universidad, ¿cierto? Incluso cuando uno escoge carrera, creo que es una especie de suerte que uno le atine y sí, que le guste, ¿sí? Hoy, gracias a Dios, hay más libertad para los jóvenes y pues si no les gustó pueden cambiar. En aquella época recordarás que somos compañeros de universidad, pues eso no pasaba, pero yo felizmente tuve la suerte de estudiar lo que quería y lo que me gustaba, comencé a trabajar en eso. Y ahorita que mencionabas la diversidad de carreras, pues sí, y de sectores sí, yo comencé en medios de comunicación.
y ahí felizmente tuve la oportunidad de hacer un MBA. Digamos que iniciando la carrera y los que estamos recién graduados o estuvimos recién graduados de abogados, porque eso ya varios años, pues uno tiene, digamos, todas estas, o era en mi caso, ¿no? Estos sueños y el gran abogado y el jurista y tal. Y comienza uno a trabajar en empresa, ¿no? Para que vayamos aterrizando nuestra conversación. Y ahí, digamos, tuve la feliz oportunidad de, además de hacer los temas legales, hacer un MBA y ver que el concepto de empresa, de cliente, en ese caso era el televidente, pero pues no deja de ser el cliente y el consumidor de lo que uno produce, pues comenzar a entender ese mundo maravilloso donde al final del día entiendes y 30 años después te puedo decir que uno se da cuenta que en un negocio, en el sector que tú quieras, en el sector económico que tú quieras, en general en cualquier entidad, lo que hay son una serie de factores que se concatenan, entre ellos en el jurídico. En esa época, si me hubieras preguntado hace 30 años, yo te hubiera dicho que jurídica era el factor más importante para que el canal Caracol funcionara, y pues resulta que no. Aprende uno a ampliar su visión y a entender que cada parte, ¿sí?, cada área, cada función de un negocio es todo un proceso y todos aportan si uno tiene claro cuál es el objetivo final. Ok. Me encanta porque en nuestras conversaciones siempre hablamos del propósito superior, que es la amalgama de los equipos, de las organizaciones. Uno de nuestros invitados hablaba de forma magistral qué es lo que me motiva a levantarme todos los días por la mañana. Bueno. Más allá de la actividad per se, cuál es el propósito que persigo en mi hacer. Y claramente también yo no conocía tu vida pasada en Caracol, se nota las fortalezas de comunicación tuya y el manejo de cámara excepcional que tienes, pero definitivamente allá hay unas audiencias y unos arquetipos de clientes que consumen la información de manera diferente. Pero bueno, entonces después del canal Caracol, ¿qué pasó? Claro, y de tu MBA y de tu trasegar. Exacto. Digamos que ahí me abro yo los ojos a decir el concepto de empresa me gusta. O sea, me gusta el tema de un proceso donde hay varios que se unen, varias funciones, varios saberes, varios skills que se unen para dar un resultado, ¿cierto? Entonces de ahí vienen varios años donde comienzo a moverme por el consumo masivo, paso a las multinacionales, con una característica, y es que siempre me metí, yo no sé, casi que sin pedirlo, pero en industrias que eran desafiantes y que eran polémicas, ¿no? Yo trabajé en la industria del tabaco, ¿sí? Ok. Véate, British American Tobacco. Trabajé también en la industria de los licores, ¿sí? Ok. En Diageo. Trabajé también para la industria de alimentos con PepsiCo y con Frito-Lay, donde vendíamos gaseosas y papas fritas, mejor dicho. Entre hacer fumar a la gente, beber y engordarla, pues trabajé en muchas industrias que son, digamos, polémicas, pero justamente por eso, y muy interesante, que te obligan a tener muy claro lo que tú estás diciendo. ¿Por qué me estoy levantando? ¿Por qué estoy viniendo a trabajar? ¿Y cuál es mi objetivo? Y créeme que yo me siento súper afortunada de esa experiencia, porque además te obliga a ser muy innovador y muy creativo, y más siendo uno un abogado. Obviamente, lo primero es cumplir la norma, ¿sí? Pero dentro de ese cumplir la norma, ¿cómo hacer que satisfagas a un consumidor, sea de papas, sea de cigarrillos, sea de contenidos de televisión, ¿sí? Al mismo tiempo que eres rentable para la compañía y al mismo tiempo que cumples la ley? Entonces, digamos que fui trasegando por varias de estas compañías. Estuve también en Kimberly-Clark, que es consumo masivo también, y luego voy y termino y me cambio radicalmente y paso a una cementera, Cemex, y de ahí a la industria minera con AngloGold Ashanti. Pero entonces, si tú ves, siempre hay ese hilo conductor, de nuevo, casi que sin escogerlo, de algunas industrias que son, digamos, son desafiantes, y eso ha sido muy bonito. Muy, muy interesante, y creo que claramente eres una expositora excepcional por el trasegar de todos estos sectores sobre la relevancia del cliente. Entonces, ya entrando un poco en materia de estas vidas pasadas en estos sectores, ¿qué descubriste de la relevancia de lo que llaman los americanos el customer centricity, el cliente en el centro de nuestro negocio? Uno hoy va a cualquier sala de juntas de un gremio, de una empresa, de una multinacional, y ve el cliente en el organigrama en el centro. ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿Cómo conectaste siempre el cliente en estas diferentes industrias?
Pues mira, Mauro, yo creo que lo importante, y después ya de varios años, creo que lo que es relevante es saber entender, porque el cliente, como tú lo dices, es el rey, es el que siempre está en la sala de juntas, en la toma de decisiones, sí. Desde la sala de juntas, de una junta directiva con unas personas muy inteligentes, con mucha experiencia, ¿cierto?, hasta un camión repartidor a una tienda de barrio, ¿cierto?, con estas personas, los vendedores que son realmente, digamos, la base y la fuerza son los que mueven los negocios, digámonos las verdades, sí, ¿cierto? Sí. Estas personas también muy perceptivas, entonces tenemos un gran rey que es el cliente, pero siento que al mismo tiempo es el menos entendido. Okay. Creemos que sí y hacemos muchas cosas para entenderlo, pero digamos que lo que yo viví, y acúsome también de eso, es que en todos independientemente del sector, porque estamos hablando desde comunicaciones, consumo masivo, el primario en el que estoy hoy del día, el minero energético, digamos la empresa, la industria que presta el servicio cree saber qué quiere el cliente. Yo tuve una gran lección que agradeceré toda mi vida, no solamente en lo profesional, sino en lo personal, que fue en el sector minero energético en Anglo Gold, y ahora más tarde hablamos de eso, de una real escucha de tu cliente, ¿sí? Okay. Normalmente, o por lo menos fue lo que yo viví, en la mejor intención de poner al cliente en la mitad, de llegarle con las soluciones y con lo que necesita, muchas veces las compañías creemos saber qué necesita el cliente. Uh-huh. Y ese tal vez es uno de los retos más grandes, porque creer saber qué necesita el otro no es lo mismo que realmente saber qué necesita el otro y escucharlo. Qué frase de sabiduría, 100% de acuerdo. Nosotros hablamos de las decisiones siempre que vengan de afuera hacia adentro, no del ombligo hacia afuera. Creemos y asumimos una serie de hipótesis de lo que él quiere y necesita, cuando en realidad se trata de la calibración, de la escucha permanente, de validar lo que estamos entendiendo, de ir a la causa raíz. Vamos a hablar un poquito de causa raíz, que creo que hay unos aprendizajes muy importantes en Anglo que mencionabas en la previa. Pero déjame darle un doble clic, si me permites, a lo largo de esas industrias. ¿Cómo escuchaban en consumo masivo? ¿Cómo hasta, digamos, la penúltima, o inclusive en Azoleche? ¿Cómo están escuchando y qué crees es una recomendación para nuestra audiencia de retos y oportunidades de esa escucha? Súper interesante la pregunta, porque fíjate que a lo largo, pues han pasado muchos años, como te decía, y teorías, yo no sé cómo llamarlas, tal vez empresariales, desde el monje que se subió en el Ferrari, la vaca que se comió el queso, yo no sé quién, y los océanos rojos, cómo era la cosa, y los azules, y la planeación estratégica y todo eso, que son valiosísimas, pero que al final del día yo creo que lo que explican y lo que buscan es poderle dar a las compañías esa herramienta real, o casi que esa habilidad, ese skill real de poder entender qué necesita tu cliente. ¿Qué se hace hoy en día? Y quisiera hoy hablar ahorita de Azoleche, y luego te cuento qué es Azoleche desde el sector donde estamos hoy. Es, digamos, la situación de mercado te plantea una situación o una particular X, el consumo está cayendo o está subiendo, o me están comprando más aquí o me están comprando menos allí, ¿cierto? Y entonces parte uno de ese diagnóstico y comienza desde ahí a interpretar, y ahí es cuando te digo que toda esta sapiencia que hay en las compañías, ¿sí? Porque realmente, además quiero hablar de este país, de Colombia, el talento colombiano, y más cuando uno ha trabajado en multinacionales, se da cuenta que es muy bueno y muy valorado. Pero bueno, comenzamos a interpretar una serie de señales que nos manda el mercado, ¿cierto? El sector al que atendamos. Y de ahí comenzamos a construir, ¿cierto?, una serie de teorías, de nuevo, con la mejor intención, yo creo que con muy buenas habilidades, pero una real escucha es, por ejemplo, lo que acabamos de hacer en Azoleche. Hablamos luego, y no sé si me estoy desordenando, Mauro, en la conversa, pero así pasa a veces. Nosotros en el sector lácteo colombiano estamos experimentando un problema serísimo de consumo, de caída en el consumo. Y comenzamos a hablar de muchas cosas, y salíamos a decir que hagamos ya una campaña como la que hicieron los colegas en FENAVI en Por Colombia, ya una campaña de incentivo al consumo y no sé qué. Y en algún punto fuimos aquí en el gremio, ¿sí? Y miro hacia allá porque allá está mi equipo, que es el artífice de todo esto. Comenzamos a pensar, espérese, paremos un minutico, ¿sí? Estamos elaborando una serie de interpretaciones de las señales que nos está dando el mercado, pero ¿por qué no paramos y nos vamos a oír al consumidor? ¿Cuál es la diferencia? A ver,
Para que, digamos, precisemos. En 2022 el consumo de leche en Colombia cayó un 9%, en el 2023 un 6%, el 2024 nos mostró una recuperación algo así como del 0.8%, una cosa así, digamos, muy discreta, menor, que no logró, digamos, hacerle offset a lo que traíamos, ¿sí? Entonces uno dice, qué preocupación, ¿no? Desde las industrias, claro. Porque aprovecho, Asoleche representa, es el gremio que representa la industria procesadora de la leche. Que es uno de los eslabones. Es uno de los eslabones. Nosotros no representamos los ganaderos tienen unos gremios muy fuertes también, muy profesionales, como son Fedegan, como son Analac, dentro de muchas organizaciones que hay. Lo que sí hacemos nosotros como industria es generar esta articulación y tratar de liderar la articulación con los otros eslabones para generar soluciones. Pero muy bien. Okay. Entonces decimos, en Asoleche decimos, el consumo viene cayendo, esto es muy preocupante, esto afecta a toda la cadena. Mira que un colega mío, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, tiene una frase que a mí me encanta y que creo que aplica a todos los sectores económicos, Mauricio, y es, de la salud del consumidor depende la salud del resto de la cadena. Claro. Y creo que no hay nada más cierto que eso. Sabio. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Me preguntabas. Tenemos esa señal del mercado, caída en el consumo. Y comenzamos a decir, ¿qué será? ¿Será que es que no les gusta? ¿Será que es que tenemos que hacer una campaña de incentivo al consumo? ¿Será que es que el precio? ¿Será que es que la percepción y no sé qué? Y en un punto dijimos, aquí en Asoleche, en el gremio de la industria, dijimos, paremos un segundo. Porque no nos vamos y hacemos un estudio profundo, que en esto hay firmas maravillosas como nuestro aliado estratégico Radar, que fue con quien hicimos ese estudio, un estudio de preferencias, inhibidores, motivadores y decisores en el consumo de leche en Colombia. Lo hicimos a final del año pasado, fueron 5 meses de meterse uno en la mente del consumidor. En este caso, digamos, nuestro cliente es el consumidor, pero hay que hacer eso, ¿sí? Parar un segundo y fíjate que debe haber una diferencia en tratar de interpretar qué es lo que está pasando, a decir un minuto, venga, me voy, hablo con mi consumidor y le pregunto qué le está pasando. ¿Y qué aprendieron? ¿Qué hipótesis desvirtuaron? ¿Qué corroboraron? ¿Qué arquetipos encontraron dentro de ese estudio? Cosas interesantísimas, y déjame comenzar por el tema que acabas de mencionar, que es arquetipos. Me parece a mí, aunque obviamente el tema de análisis de mercado y de entendimiento del consumidor ha evolucionado inmensamente en el mundo, y Colombia creo que lo hace muy bien también, ¿sí? Pero digamos, mi percepción, y de nuevo eso es mía nada más, es que tendemos muchas veces a encasillar al consumidor o al cliente en uno solo. Es decir, es que mi consumidor cree, necesita, piensa o no. Y resulta que dentro de tu consumidor, y eso es parte de ir a oír, hay una cantidad y una variedad y una diversidad de estilos de consumir, de preferencias, de necesidades, de percepciones. Entonces fíjate que una de las cosas que arroja este estudio interesantísimas es que fue tanta la información que obtuvimos de los consumidores y de lo que los motivaba o los inhibía a consumir leche y derivados, que nos tocó hacer o formular 9 arquetipos o 9, digamos, tipos distintos de consumidor. Okay. Y te estoy hablando solamente de lácteos en Colombia. Tú imagínate si pensáramos en todo lo que se mueve en este país. Entonces encontramos temas, no sé, que digamos que me vengan a la mente, uno que por ejemplo es la protectora nutricional, que es aquella mamá, normalmente mujer, pero también hay hombres allí, cabezas de hogar, que están pensando en un tema de nutrición de su familia, particularmente de sus hijos, ¿sí? Encontramos otros que son el optimizador presupuestal, a donde él no está muy interesado en saber si tiene más calcio o menos calcio, o si el calcio es bueno para los huesos o la proteína, sino le interesa y su necesidad es suplir o atender a un tema de presupuesto de su familia. Entonces es aquel que está, digamos, motivado es por el sitio o el lugar donde, o la marca que saque la oferta, ¿no? Fíjate tú. Tenemos también una persona de perfil tradicionalista, que es aquella que dice, a mí me encanta la leche, pero la leche de antes, porque es que yo hago arroz con leche changua, en fin, todo lo que tenemos, ¿cierto? Sí. Y a mí me gusta y me mueve es este tipo de consumo. Tenemos el otro, por ejemplo, que lo llamamos el explorador de sabores. Es un nicho un poco más chiquito, pero es aquel consumidor que está movido por ensayar, por ejemplo, quesos madurados, importados o producidos aquí, y que lo que le gusta hacerlo, su ocasión de consumo es alrededor de unos vinos, de una cerveza. Fíjate, nada más te he nombrado 4 y son 9 solamente para este sector. Entonces ese es un gran aprendizaje, ¿sí? Cuando uno, de nuevo, es que tratar de entender al consumidor, a irse a hablar con él, son cosas totalmente distintas, y descubres temas como este. Muy importante también que nos enseña eso, aunque creo que todos lo sabemos ya, y de hecho el canal por donde vamos a salir es un canal digital, son redes, en fin.
es que el mundo cambió en ese sentido, y la manera como el consumidor o nuestro cliente se alimenta o toma información de lo que quiere, necesita, es a través de estos medios. Si me hubieras preguntado a mí que cuál creía yo que era la primera causa, ¿sí? La causa raíz. La causa raíz o la principal por la cual se había dejado o se había bajado el consumo de lácteos en Colombia, yo te hubiera dicho que era posiblemente el fenómeno inflacionario, la capacidad adquisitiva del consumidor. Y resulta que la primera causa es la recomendación que están recibiendo los consumidores respecto de justamente de no consumir lácteos, ¿cierto? Dada por, ojo, influencers, estamos hablando de TikTokers y de Instagram y Facebook y bueno, todas estas redes, pues obviamente las 3 que estoy nombrando me acusan la edad, ¿cierto? Porque yo no me sé las otras, pero también de los médicos que recomiendan no consumir lácteos, que dice uno, caramba, ¿no? Y nos fuimos a hacer un poquito más la investigación y resulta que muchas veces la recomendación surge en automático. Llega uno a consultar al médico porque tiene alguna molestia gástrica o porque tiene alguna alergia en la piel o porque se le cayó el pelo, se le partieron las uñas y de uno te dicen suspenda los lácteos, ¿no? Hacíamos una pregunta y te la hago. ¿Tú sabes por qué? Es que soy intolerante a la lactosa o no le cae bien la leche. ¿Tú sabes cuál es el examen mediante el cual se determina la intolerancia a la lactosa? No tengo la más remota. No, yo tampoco sabía, ¿cierto? Aprendimos, ¿sí? Y es la presencia de hidrógeno exhalado, es decir, es un examen parecido al de los grados de alcohol, de la alcoholemia, y uno le preguntábamos, y no sé, yo preguntaba a mi círculo, amigos, no sé qué, oiga, ¿usted le han hecho ese examen alguna vez? No, a nadie. Entonces dice uno, ¿por qué los médicos, sí, cuando estamos hablando de pronto de azúcar o colesterol, uno sabe, le sacan sangre y le miran? Sí. No, esto es la recomendación sin mediar un examen de diagnóstico. Entonces, fíjate que de ahí aprendimos cosas muy interesantes, como que esa es la principal causa, ¿sí? Está también, digamos, obviamente el tema de presupuesto de las personas, de capacidad adquisitiva, algunos hablan del tema de calidad, en fin. Pero fíjate cómo un ejercicio, yo no digo que todo el mundo, todos los sectores, todos los tamaños de empresa, porque las hay muy grandes, digamos, con la posibilidad de hacer estudios como esto, desde un negocio pequeño, pero digamos que el gran aprendizaje para nosotros es una real escucha del consumidor, del cliente, sí, de qué es lo que quiere y no de imaginarme y tratar de interpretar. Totalmente de acuerdo, Ana. Varias cosas. Primero, pues, no suponer, no generar hipótesis universales, sino validar nuestras creencias desde la perspectiva de los clientes y que no todos los clientes caen en una misma bolsa. Pero me quiero devolver en la narrativa porque es de una profundidad increíble. En la primera parte de tu narrativa hablabas sobre estos arquetipos, pero la pregunta que tengo para ti es si la observación es la leche y sus derivados a lo largo de la vida del consumidor, porque no es lo mismo la leche para un infante que para un adulto mayor. Han hecho esa observación a lo largo de la vida porque creo que la leche tiene diferentes roles a lo largo de la vida de las personas. Aparece en momentos distintos. ¿Ese análisis lo han hecho? Pero ni que te hubiéramos entrevistado, de verdad, Mauro, y de verdad, y si no te voy a inscribir para la próxima, ¿cierto? Fíjate tú que eso que acabas de decir en una parte se ubica dentro de los mitos, y es que hay muchas personas, aunque no es exactamente lo que tú estás diciendo, que dicen, pues un segundo, la leche es importante cuando se es un bebé o un niño en etapa de crecimiento, hay un paréntesis, ¿no? A lo largo de la vida joven y adulta, y vuelva a retomar cuando usted es viejo, porque es que la osteoporosis, resulta que no. Okay. Resulta que la leche y los componentes son importantes a lo largo de toda la vida del ser humano. La leche es calificada como un superalimento, esto por la ciencia. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de un mismo alimento hay muchísimas funcionalidades, pero muchísimas funcionalidades que hacen de ella un superalimento. Por ejemplo, cosas que aprendimos dentro del estudio, ¿sí? Porque obviamente esto también tuvo discusión con médicos, con nutricionistas. No es lo mismo que tú y yo, ¿no? Aquí los amigos que están detrás de cámara digan, es que yo me voy a suplementar y entonces encima del desayuno yo me tomo la vitamina A, la vitamina D o no sé qué. Incluso en las mismas proporciones que trae un vaso de leche o un yogur, un queso. Sí. La biodisponibilidad que entendí, que es la capacidad de absorción, ¿sí? Que tiene la pastilla, la vitamina, no es la misma que tiene, por ejemplo, la leche. Entonces ahí comienzas a hablar de superalimentos. Entonces ese fue uno de los temas. Y fíjate cómo esos hallazgos
mejor dicho, surgen más de oír la voz directamente del consumidor y del especialista. Es distinto a yo imaginármelo, ¿sí? Correcto. Entonces, por ejemplo, ese es un mensaje importantísimo. La leche y los derivados no son solamente un tema de bebés o de viejos. Correcto. ¿sí? Eso es importante a lo largo de toda la vida del ser humano. Claro, y encasilla de alguna manera el rol, porque cuando hablabas de la mamá, suplementa la mamá que... la mamá que está preocupada, la protectora nutricional. La protectora nutricional. Ese arquetipo, pues es el rol de la mamá cuando ya ha tenido hijos y tiene a su custodia y cuidado a sus hijos. Entonces, asume, es la decisora de quien consume finalmente la leche, que son sus hijos. Interesante. Pero la otra pregunta que te iba a plantear, o más que pregunta, era subrayar, es el tema central de nuestras conversaciones de CX, y me voy a poner un poco técnico, obviamente no se trata de hablar de esto, pero hay todo un sistema que se llama el NPS, la gente lo asocia naturalmente a una métrica, pero es todo un sistema de escucha permanente de nuestro cliente, de calibración, de mejora, de innovación, para siempre tenerlo en el centro. Esas conversaciones que tú planteas es lo que plantea el sistema. ¿Cómo le pregunto? Pues pueden ser encuestas, pueden ser conversaciones a profundidad, códigos QR, levantas la voz de muchas maneras. Pero lo que quiero resaltar acá, porque lo dijiste de forma magistral, es el poder de la recomendación que tiene el ser humano. De quien yo sigo en redes sociales o de quien consulto profesionalmente como el médico, la recomendación influye, es el decisor número uno por encima de cualquier otra cosa. Luego entonces el cómo articulo yo a esas personas para un entendimiento real de lo que es la leche. Y esto se aplica para todos los sectores, porque la gente dice, pues invertamos más en publicidad. No, es mucho más potente la recomendación, porque la publicidad siempre tiene la connotación de alguien está pagando por eso. La recomendación es, tú me estás diciendo que no consuma leche, y yo digo, yo a Ana le creo. Entonces, pues si ella me lo dice, si eres el médico o es la persona que yo veo que tiene cientos de miles de seguidores, pues debe tener algún sustento en mi mente, lo que llaman estas trampas mentales, estos sesgos que me llevan a decir, pues le hallo la razón. Pero me pareció muy interesante y no quería ir más allá, sino sin subrayar el efecto de la recomendación. Pero bueno, volvamos a esta narrativa, Ana. ¿Qué descubriste? Entonces, listo, encontraste estos dos factores. ¿Cuál es la estrategia para solventar esas causas raíces? ¿Qué está haciendo el gremio? ¿Cómo lo están planteando? Pues Mauro, ese sí que es el tema más importante, y tú acabas de decir una cosa en lo que mencionabas ahorita, hablando del tema de las marcas y de la publicidad. Esto me lleva a plantear lo siguiente, y además esta experiencia ha sido muy enriquecedora por eso, y es, sí, las marcas tienen un rol, ¿cierto? La publicidad tiene un rol, pero cuando uno le hace un zoom out a todo este tema, en cualquier cadena, hoy estamos hablando de leche, entiende que esto es una interacción de muchos eslabones de una cadena, claro, o de muchos actores en una cadena, ¿cierto? Entonces, cuando tú me dices qué están haciendo desde el gremio, ahora te cuento qué estamos haciendo desde el gremio, pero el aprendizaje más importante, y realmente ha sido una satisfacción para nosotros, es que cuando nosotros aquí dentro del gremio, porque esta fue la iniciativa aquí en el gremio, decimos, oiga, espérese un minuto, paremos, que necesitamos realmente oír al consumidor. Tenemos la feliz ocasión de comentarlo en una reunión con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Agricultura, y ellos nos dicen, porque tengo que decirlo y confesarlo, no fue que yo me fuera a decirles, ay, ayúdame con esto, ellos me dicen solos, levantan la mano y me dicen, ese es el tema. Nosotros queremos unirnos con ustedes a hacer ese estudio. Okay. Y entonces hicimos un acuerdo con el Gobierno Nacional. También hay que resaltar las cosas buenas, sí, de que pasan en este país, la verdad. Tuvimos esta colaboración y entre el Ministerio de Agricultura y de Azoleche adelantamos ese estudio. Entonces, tú me preguntas, bueno, con base en eso, ¿qué van a hacer o qué hacen desde el gremio? Desde Azoleche, digamos, seguimos liderando la iniciativa
y ya tenemos planteada una estrategia para aumentar el consumo. No te estoy hablando de una campaña de publicidad. Claro, tiene un componente de publicidad, pero estamos hablando de una campaña para incentivo del consumo, y el presupuesto básico de esa campaña es integrar y, digamos, darle el ownership, el accountability, es decir, la apropiación y la responsabilidad de ejecutar esa estrategia a todos los que somos actores en la cadena. No dejemos de lado a nadie, que sabes que eso nos pasa también. Yo tuve la fortuna y además la gran experiencia de pronto de trabajar siempre, independientemente del sector, desde la industria. Desde el que ofrecía el servicio o producía el producto, o sí, ofrecía el producto. Y muchas veces se toma, digamos, ese eslabón, se toma el liderazgo de hablarle al consumidor, porque creemos que es solamente un tema de marketing, y tú lo acabas de decir bien, pues resulta que no. Yo sí creo que tiene que integrarse toda una cadena, ¿cierto? Incluyendo, por ejemplo, a los comercializadores. Cuando hablas en consumo masivo, que yo tuve la oportunidad de estar en consumo masivo, claro, tú al canal, digamos, lo integras mucho en los temas, pero casi que siempre las soluciones salen desde uno solo de los eslabones o de los actores. Y aquí lo que estamos proponiendo es, vea, la estrategia tiene que ser integral y además integrar a todo el mundo, es decir, que todo el mundo participe, todos los actores que están ahí. Y yo creo que eso es una diferencia también. Capítulo 1. Descubrimiento del mundo empresarial. La visión ampliada del negocio más allá de lo jurídico. Conexión con el cliente en diversas industrias. Cómo entendió la relevancia del cliente en cada sector. Errores comunes en el entendimiento del cliente. La diferencia entre creer que sabemos versus escuchar de verdad. Importancia de escuchar al cliente desde múltiples niveles organizacionales, desde la junta directiva hasta el repartidor. Leo, mi hipótesis en escuchándote es, la estrategia va en los eslabones de la cadena de valor y de experiencia y de servicio del cliente. Señor. Vamos a fortalecer cada uno de los eslabones para que podamos crecer la torta conjuntamente, porque uno solo no lo va a poder hacer. No lo hace. Pero eso es retadorcísimo. Mucho. Porque creo yo que siempre existe el sesgo de yo veo mi pequeño universo. Entonces, si yo soy ganadero, pues yo lo veo hasta cuando yo vendo la leche. Ya de ahí para allá es problema de otro. Y el fenómeno de la cadena es que al final lo que recibe el cliente, el consumidor, será tan amplio, tan generoso como el valor que se ha trasegado a lo largo de ella. Entonces, es muy retador, pero ¿cómo lo piensas hacer? Pues finalmente me queda clara, pero es cómo integras gremios que de alguna no es que sean antagónicos, pero no necesariamente son tus colaboradores. Es verdad, digamos que en el fenómeno de la cadena láctea en Colombia nosotros tenemos los eslabones, los actores, y hay puntos donde tenemos discusiones a veces, ¿sí? Yo te diría que son discusiones sanas y sobre todo respetuosas. Normalmente no tenemos, digamos, unos enfrentamientos pues hartos ni feos, pero sí tenemos intereses diversos. Particularmente dado por una circunstancia que no todo el mundo conoce, y es que el precio de la leche en Colombia está regulado. Hay unos precios mínimos, ¿sí? Entonces, eso digamos, es un mecanismo bastante complejo, como se fija eso anualmente. Eso lo fija el Ministerio de Agricultura. Pero claro, alrededor de eso, entonces obviamente ahí ya los intereses comienzan a separarse un poquito, porque obviamente el que es productor primario, el ganadero, el que produce la leche, pues le interesa que el precio mínimo esté más alto, ¿cierto? Claro. Al de la industria dice, oiga, no tan alto, porque toda la transformación industrial tiene un valor, que de eso hemos hablado y hablamos en la previa, ¿no? Que a veces, no solo en este sector, porque trabajé en varios, el valor agregado que da la industria, ¿sí? Para llegar al consumidor a veces no se percibe o no es tan bien evaluado. Pero bueno, el reto es cómo integrarnos a varios, y lo que nosotros estamos planteando desde el gremio, desde Azoleche, es esta estrategia donde no solamente hablamos de publicidad, porque si me hablas de publicidad, pues aquí tenemos la fortuna de tener agremiados tan relevantes, las marcas más importantes del país, y no te estoy hablando no solamente en tamaño, ¿cierto? Porque ahí están las empresas más grandes, pero están las medianas, están las pequeñas, están las locales que hacen un gran trabajo. Pues esta gente sabe mucho de marketing, ¿cierto? Pero eso es campaña de publicidad. Pero cuando comenzamos a hablar, por ejemplo, ¿sí?, de la formación en las facultades de medicina para que nutrición sea una materia aparte, nos sorprendió eso muchísimo. En varios de los pensums, ¿sí?, de las universidades en Colombia, nutrición no es una materia aparte. Nutrición la ven
cuando están viendo gastroenterología o cuando están viendo, no sé, ortopedia y están mirando el tema de la osteoporosis. Entonces uno dice, mira, cuando tú dentro de la estrategia generas elementos, acciones, planes, ¿sí?, que tienen que ver con otros eslabones, ¿sí? Creo que es más fácil, no voy a decir que más fácil, mentiras, pero por lo menos facilitas ir a decirle, mire, es que esto es suyo, ¿cierto? Claro. Entonces ahí, por ejemplo, en ese ejemplo decimos, venga, el Ministerio de Educación tiene que ser parte de eso. Que me dirías, bueno, en una campaña de consumo de leche que tiene que ver el Ministerio de Educación, eso, programas de alimentación escolar, al ganadero para decirle, oiga, es que este tema lo tenemos que fortalecer desde el momento de la producción de la leche, con temas de productividad, de calidad, en fin. Entonces, eso es lo que nosotros esperamos. Sabemos que no es un reto fácil. Sí, y lo digo porque a veces en el imaginario de muchos colombianos, me incluyo ahí, ve con algún tipo de frecuencia ese noticiero en el cual salen unos ganaderos arrojando la leche, dice, prefiero botarla que porque me sale más caro llevarla y venderla al precio que me están dando. Entonces siempre hay como una ruptura de esos eslabones, pero eso tiene una explicación que yo creo que merece ese doble clic tuyo de qué pasa, por qué pasa eso. Eso es muy importante. Gracias por la pregunta y por la oportunidad, Mauro, porque es importante contarlo en palabras sencillas. Yo les decía, el precio de la leche está regulado en Colombia. Ese es un primer factor. Segundo factor, ¿sí?, es que en este país más o menos cerca del 50% de la leche que se produce, es decir, de la leche que se ordeña de una manera industrial maravillosa o manualmente por un campesino, se va por canales informales. ¿Cómo? 50%. Esto es un fenómeno de informalidad altísimo. Creo que solamente superados como mi antiguo sector que quiero tanto, como los de minería, donde los niveles de informalidad y de ilegalidad son peores. En este estamos hablando de informalidad. ¿Qué marca la informalidad? La informalidad la marca que esa leche que se ordeñó no se paga con el precio que manda el gobierno, el precio regulado. Wow. ¿Sí? Entonces ahí es cuando tú comienzas a decir, y es realmente triste, porque uno, digamos, lo que registra el noticiero es ese pequeño productor, ese campesino, no sé, que tiene 3, 4, 5 vacas, un hato muy, muy pequeño, ¿sí?, que cuando vienen los fenómenos de enlechada, ahorita explicamos qué es eso, y venden el mercado informal, pues le ofrecen, hoy el precio mínimo está, esto, digamos, si entramos en tecnicismos, pero el precio regulado que pone el gobierno está, dependiendo de la región, pero está entre 1.900 y 2.000 pesos el litro, ¿sí? Okay. ¿Qué pasa? La industria formal paga unas bonificaciones adicionales. Entonces tú terminas hablando de lo que se llama el precio con bonificaciones voluntarias, que subirá a unos 100, 200 pesos dependiendo del momento. Pero bueno, vuelvo a mi cuento. Asumamos un promedio, sin estos tecnicismos, de 2.000 pesos por litro de leche. Y no oye en el noticiero que el campesino dice, no, es que están pagando 700, me están pagando 800, yo prefiero votarlo. Ahí tienes un fenómeno de informalidad gravísimo. Esa leche es informal, porque se está vendiendo, se está transando por fuera del sistema. Pero es que además, y para que volvamos a lo que nos interesa aquí tanto, que es el tema de cliente, entender el cliente, entender las dinámicas de cualquier cadena, es que resulta que esta es una cadena, la producción de leche en Colombia es estacional y obedece casi que pura y exclusivamente al clima. Cuando aquí llueve mucho, la ecuación es sencilla. El pasto crece más, las vacas crecen más, producen más leche. Es así de sencillo. Obviamente tiene temas que tú puedes, digamos, a través de los concentrados y tal, modular, pero esa es la ecuación sencilla. Si ustedes se fijan, cuando vuelva a salir una noticia de esas, miren cómo ha estado el clima. Normalmente eso pasa después de un tema de invierno fuerte. Creció más, hay más leche, ¿sí? Claro, por el contrario, ¿sí?, cuando hay verano, la leche escasea porque las vacas no han comido tanto y no hay tanto volumen de producción de leche. Esto, digamos, es una manera muy sencilla de ponerlo, pero creo que nos ayuda a entender el fenómeno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Y creo que es importante para todas las cadenas, no solamente esta, digamos, primaria y de consumo masivo, y es que entender realmente la cadena, cómo son los ciclos, ¿sí? Por lo menos en este sector tendemos a atender la crisis, el momento coyuntural. Entonces se habla de las enlechadas todos los años, hay unos años dependiendo obviamente del clima que ha estado tan variable últimamente, pero siempre estamos hablando de la enlechada. Yo les decía a los periodistas el año pasado, porque el año pasado tuvimos el fenómeno hacia octubre, yo creo que este año se va a repetir, ojalá un poquito menos severo por lo que estamos viendo del clima, pero yo le decía, ¿sabe qué es lo triste de esto? Que si usted me llama el próximo año, el mismo día, a la misma hora, yo le puedo dar exactamente la misma entrevista.
Entonces dice uno, y por eso fue que hicimos el estudio. Dejemos de hablar tanto del tema de la coyuntura, de la crisis, y entendamos estructuralmente nuestro sector. Pero te interrumpo ahí, Ana, porque me quedo pensando, cuando dices que hay una no es ilegalidad, informalidad del 50% que es gigantesca, y hay la parte formal, que es precio regulado, y de pronto estoy diciendo un exabrupto, oferta y demanda. Si no existiera ese punto, pues el mercado se calibra naturalmente, porque si hay un precio mínimo de compra y hay exceso de oferta, pues y la gente dice, no, pues prefiero comprarlo por el canal informal porque pues hay mucho, y se vuelve en sí mismo es perverso para la regulación del precio. ¿Hay algo de cierto en lo que acabo de decir? Sí, totalmente. O sea, uno se va a ver, y ese tal vez sería, si me está oyendo alguien del gobierno, ese sería el próximo estudio que quisiéramos hacer, entender el tema de la informalidad del sector lácteo en Colombia y qué se puede hacer. Es que es perverso, porque entonces tienes el fenómeno de una altísima informalidad, ¿cierto? Entonces, cuando hay exceso de producción de leche, posiblemente si uno pudiera medirlo mes a mes, seguramente que los niveles de informalidad suben en esos periodos. Pero ponle el ingrediente. Entonces, si tienes un exceso de oferta, ¿cierto? Pero además tienes digamos, el eslabón final de la cadena deprimido porque no te está consumiendo tanto porque el consumo está cayendo. Entonces, y hablemos de un concepto aquí, y es el tema de negocios, que lo hemos hablado muchas veces con los colegas ganaderos, ¿cierto? Hay una producción, digamos, excedentaria de leche. Se está produciendo más leche. Nosotros en la mitad como eslabón industrial la procesamos, le damos un valor agregado que a todas estas hacemos que la leche se pueda consumir en todos los rincones de Colombia de una manera sana y segura, porque lo que hacemos básicamente es higienizarla. Este otro mito de que es que la industrialización de la leche y de los derivados, pues eso le metemos químicos y todo eso, nada que ver. Y más hablando de leche, lo que haces es básicamente calentarla, enfriarla, para matarle las bacterias y que uno no se enferme y que dure más en el anaquel. Pero bueno, volvamos al asunto. Tienes un consumidor deprimido y tienes un exceso de oferta de materia prima. Pues uno como industria absorbe lo que puede, y de hecho en el 2023 y a principios de 2024 los inventarios de leche en polvo en la industria eran absurdos. De un año para otro crecieron más del 200%. ¿Por qué? Digamos que la industria tiene un compromiso con el ganadero, sobre todo con el pequeño ganadero, porque ese eslabón es bastante mixto, bastante atomizado. Tenemos unos grandes productores de leche muy tecnificados, muy buenos, pero en Colombia casi en los 32 departamentos hay producción de leche y hay pequeños productores, campesinos realmente pobres. Bien, la industria tiene muchos programas para que estos pequeños productores se tecnifiquen y tal. Dentro de esos programas está el tema de comprar la leche incluso cuando no la necesitas, la pulverizas, ¿cierto? Porque eso alarga la vida y pues se usa en lo que se tenga que usar. Pero eso tiene un límite, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos pasó? Que estábamos con un consumo totalmente deprimido. Inventarios hasta aquí los inventarios, pues no puedes comprar más. Entonces ahí viene el tema de que, y en cualquier cadena, los negocios son negocios, o sea, uno tiene un negocio, es que desde el mismo consumidor, el consumidor paga unos recursos, paga una plata para recibir un bien o un servicio para satisfacer una necesidad. Eso en sí ya es una transacción, un negocio, ¿cierto? El comercializador también, la industria también, pues también tiene que ser así para los productores. Entonces, en la medida en que nosotros entendemos esto como un negocio, es que yo no sé por qué se ha satanizado tanto el tema de hacer negocios y de ser rentables los negocios, ¿no? Pero en fin, entonces es importante, digamos, entender esas dinámicas, pero bien lo dices, frente a una informalidad tan alta, ¿sí? Teniendo un precio regulado, que eso sería un estudio muy interesante también de entender, pues la cosa tiende a desbalancearse, porque lo que hace a veces el precio regulado, que trata de proteger al productor, y eso está bien, eso es un tema que nosotros como industria apoyamos, termina a veces generando un efecto negativo, y es echando un poco de gente a la informalidad, porque ante el exceso de oferta, pues, ¿para qué le voy a pagar un regulado? Claro. Una pregunta, ¿la leche como producto o como ingrediente? Buenísimo. Había uno de los arquetipos, ¿cierto?, que veía, y tal vez era el tradicionalista, el de las recetas, que ve la leche como un ingrediente, como el ingrediente de la changua, como el ingrediente del arroz con leche, del postre de natas, de todas las delicias que hacemos acá, del pan de bono, del pan de queso, de todo lo que usted quiera. Fíjate que lo que sí se está viendo es que hay un cambio, ¿sí?, entre el tema de la leche como producto y beberme el vaso de leche al derivado, ¿cierto? Y la leche como ingrediente.
Hablábamos en estos días con el presidente de la Asociación Colombiana de Nutricionistas y Dietistas y nos hablaba de un concepto que creo que se llama transferencia o transición nutricional. Y él dice, ok, si usted no quiere tomarse el vaso de leche, por la razón que sea, porque no le gusta el sabor, ya no le... es tan válido que se tome su vaso de leche como que se coma el equivalente en queso, una tajada de queso, o se tome su vaso de kumis o su vaso de yogur. Pero ese es un tema, fíjate lo interesante que es, de nuevo, ir a oír al consumidor así, pero no oírlo así, ¿no? Mirando hacia abajo, sino de tú a tú, como estamos hablando, realmente con la escucha abierta a entender y a recibir el mensaje. Nos están mostrando que el tema del consumo de leche ya pura tiende a bajar y tiende más bien a irse o como ingrediente o en uno de los derivados. Que si eso es bueno o es malo, bueno, nos daría para hablar de eso una cantidad y cómo pensamos, digamos, abordar este tema en la estrategia de consumo, porque sigue siendo importante de todas maneras el consumo de leche pura, pero también importante el concepto de que, listo, no quiere la leche, pues tomes el derivado, el queso, el yogur, el kumis. Perfecto, déjame, aquí pongo el freno de mano, porque hay un capítulo en tu vida profesional que hablabas de un concepto muy llamativo que creo que es muy importante para la audiencia. Entonces hagamos un alto acá, ahorita retomamos, pero volvamos a tu vida reciente en Quebradona y en Anglo Gold. Cuéntanos cuál era tu función, quién era tu cliente allá y qué aprendiste. Maravilloso, esa es una experiencia también que yo valoro y atesoro, además muy cerca del corazón por las lecciones. Yo creo que a lo largo de la vida profesional, y lo bonito de esto, Mauro, es uno poder, digamos, sacar esos aprendizajes. Los aprendizajes son transversales, ¿sabes? Los profesionales a la vida personal y los personales a la vida profesional, y eso es un tema muy bonito y aplica también para el cliente y para el consumidor. Quebradona es un proyecto, el primer proyecto grande de minería de cobre en Colombia, que se propuso, lo tiene Anglo Gold Ashanti, una compañía surafricana minera. Yo llegué allí, caramba. ¿Qué metal era? ¿Qué? Cobre. Cobre para transición energética. Colombia tiene unos recursos en cobre impresionantes. ¿Y esos son reservas comprobadas? Comprobadas. ¿De qué orden de magnitud comparado, por ejemplo, con Chile? Bueno, no te diría que el número igual al de Chile, pero sí un tema muy importante. Es que fíjate una cosa, cuando uno comienza a ver lo que llamábamos el cinturón de cobre de Latinoamérica, tú tienes minería de cobre desde Centroamérica a Panamá, que lamentablemente tal vez el año pasado o el antepasado hubo un problema grandísimo también de orden político donde suspendieron la mina, ¿sí? Comienzas a ver cobre ahí, ¿no? Llega a Colombia y hay un paréntesis, eche para abajo. En Ecuador, en Perú, en Chile y en Argentina hay. ¿Sería que somos los únicos tan de malas que mi Dios nos privó de tener eso? No, claro que no. Eso es todo un cinturón de cobre con unas reservas impresionantes. Entonces, bueno, estábamos con ese tema. Ese es un proyecto que está en Jericó, en el suroeste antioqueño, una zona absolutamente preciosa, ¿sí? Como todo proyecto minero, comenzó desde el principio a enfrentar una serie, digamos, de oposiciones. Yo te dije que me gustaban las industrias desafiantes y difíciles. Entonces, bueno, allá llegué. Inicié como vicepresidente de Asuntos Corporativos, Legales, Comunicaciones, Ambiental, Social. Tenía la parte de seguridad también. Bueno, eso hacíamos absolutamente de todo. Digamos, yo venía de cemento y algo, digamos, había tenido que ver con minería, pero pues realmente eso fue enfrentarme al tema de minería pues en forma. Entonces en minería, pero este es un concepto que hablábamos tú y yo que a mí me parece que es aplicable absolutamente a todo, se habla de la licencia social para operar. Para ahí un segundo. Entonces, ¿el cliente quién era? Es decir, ¿cuál es la comunidad y cómo aplica lo que nos vas a contar ahorita? El cliente y además, es que por eso yo hablaba de que cuando encasillamos y encostalamos al cliente en uno solo, este es un ejemplo divino para eso. ¿El cliente quién era? El gobierno, la comunidad, el consumidor o el cliente final que va a comprar ese cobre, las compañías con las que trabajamos. O sea, tienes un cliente importante. Pero hablando de licencia social para operar, estábamos hablando mucho de la comunidad, ¿sí? Y de la comunidad no solamente de la que está alrededor, digamos, físicamente o geográficamente de un proyecto minero, sino, digamos, a toda la comunidad que tiene algún tipo de impacto, positivo o negativo, por cuenta del proyecto. Entonces comienzan a hablar del tema de licencia social para operar. Esto en el mundo entero, ¿sí? No es un tema que esté regulado por las leyes. Las leyes en minería te regulan la licencia ambiental, que a veces siempre tiene compromisos sociales de que tienes que hacer inversión y tal.
tienes permisos de todo orden, minero, en fin, pero la licencia social para operar, y a mí me encanta ese concepto y vivo enamorada de ese concepto porque tiene que ver muchísimo con el tema del cliente, es cómo percibe, para decirlo de una manera sencilla, ese cliente, ese consumidor, ¿cierto?, cómo percibe lo que tú le estás ofreciendo, sea servicio, sea producto, ¿sí? Y cómo reacciona y cómo interacciona con ello. En el caso de minería, cuando tú hablas de licencia social para operar, es la aceptación que tenga el proyecto dentro del grupo de interés o de stakeholders, como se llama. En este caso particularmente hablemos del tema de comunidad. Cuando nosotros, las mineras, digamos, y el negocio minero en general maneja unas inversiones muy altas de dinero, pero normalmente enfrentan dificultades muy grandes en su licencia social para operar. Entonces puede ser que un proyecto, y es que en Colombia lo hemos visto con los carboneros, Cerrejón, en fin, Ecopetrol, en fin, todo el sector extractivo minero energético, puedes tener todos los permisos en reglas, pero la comunidad, sean 5, se te paran en la puerta, en la entrada de la mina. ¿Qué pasó ahí? Sí, en la matriz de riesgos no. Paran el proyecto y desde donde lo quieras ver, desde el tema de reputación, el tema digamos, de impacto financiero de eso, ¿sí? Digamos que los ejemplos que ha habido a lo largo del mundo de meter a la fuerza pública, porque es que yo tengo la licencia ambiental y tengo los permisos del gobierno para hacerlo. Estás en la ley, sí, estás en la ley, pero entonces metes a la policía para que lo saque. Difícilmente, no creo que no busque un caso donde termine bien. Entonces, cuando tú entiendes que esa percepción, esa aceptación, ¿cierto?, de la comunidad, en este caso al proyecto, es tan importante y casi que te diría que más importante que lo que era de los otros permisos de ley, comienzas a entender el concepto de licencia social para operar. Pero creo que te lo podría decir también para el consumidor de leche, ¿sí? Okay. Entonces tenemos los permisos sanitarios, tenemos el precio regulado y todo eso, pero cuando la percepción, ¿cierto?, y cómo se relaciona tu consumidor con eso, cambia y varía, pues te puede afectar muchísimo. Para hacerte el cuento de Quebradona, que es de verdad una belleza de cuento y del cual yo aprendí muchísimo, es que nosotros llegamos y lo que haces con eso es comenzar a medir la licencia social para operar, o más que todo, preguntarle a la gente cómo se siente. Cuando nosotros recibimos el proyecto, la aceptación del proyecto en Jericó, en el área, digamos, rural de Jericó, estaba alrededor de un 30% de aceptación, eso es muy bajito. Es decir, comenzar a hacer inversiones, construcción de miles de millones de dólares, cuando solamente el 20-30% de la comunidad que está ahí te acepta, es una decisión de riesgo enorme, ¿cierto? Cuando, digamos, en el momento que yo salí, que decido dar este paso al costado y dedicarme a este tema de leche, estaba en una aceptación por encima del 70%. Wow. ¿Qué hicimos? Y digo, ¿qué hicimos, digamos, como equipo? Y se resume a lo que les he dicho y hemos conversado desde el principio, Mauro, y fue realmente una escucha real del consumidor, en ese caso, digamos, de la comunidad. Casi que uno se da golpes contra las paredes porque decía, caramba, pero si le invertimos al acueducto, si renovamos la escuela, si trajimos laboratorios de química para el colegio, decía mi jefe, si les construimos piscina de pelotas y todo eso, ¿qué pasa si estamos montando programas de educación, programas de alimentación? Porque habíamos visto, digamos, con unos estudios incluso de oficiales del DANE que había unos temas de hambre y de pobreza y tal, ¿no? Caramba, ¿qué es lo que pasa? Y nos dábamos y seguía bajando la licencia y con unas inversiones en lo social impresionantes. Entonces, en un punto, me acuerdo en una sala de juntas un poco muy desesperados con esto, dijimos, bueno, de nuevo, la misma pregunta que acabamos de hacer con leche, ¿qué está pasando en la mente de esa comunidad? Entendamos eso. Y salió el tema, ella murió ya, pero una autora, psiquiatra alemana, Elisabeth Kübler-Ross, que formuló la teoría de las 5 etapas del duelo. Okay. Creo que de esto hemos oído hablar todos y básicamente es que al principio cuando uno tiene una pérdida, ¿sí?, enfrenta la rabia, la negación, después va pasando por una depresión, después comienza a decir, bueno, algo de esto puedo aprender y después ya lo incorporas a tu vida, bien o mal, pero lo incorporas. Y dijimos, ¿por qué no adaptamos esas 5 etapas del duelo para entender qué le está pasando a la comunidad y por qué está rechazando tanto el proyecto? Creo que hila perfecto con lo que hablábamos al principio de
tenemos unas hipótesis, pero vamos allá y miremos dentro de ese esquema dónde se encuentra primero nuestra comunidad. dónde se encuentra, y volvemos al tema de que no todo el mundo siente igual, Sí. no todos tus consumidores sienten igual. Voy a volverme al hecho un minutico. No a todos les gusta el yogur de fresa, hay unos que les parece terrible y al otro le gusta el kumis, es decir, Sí. bueno, El de fresa fíjate, no, ¿verdad? el de fresa Sí, no no. te gusta, ¿cierto? Entonces, con ese esquema de entender en qué momento de aceptación, entendiéndolo como un duelo, porque también fue un acto, digamos, de humildad y creo que de mucha sensatez, decir, a ver, entendamos que llegar aquí con un proyecto minero, ¿cierto? Para muchos puede ser una sensación o de pérdida o de inmiscuirse o de algo que está impuesto. Eran pocos los que desde el principio aplaudían, digamos, por el gran provecho que esto va a sacar para el territorio y para el país. Sobre esa base entendamos el duelo y en qué etapa están. ¿Qué descubrieron en esa? Eso fue una belleza. En ese momento, al principio, muchos estaban en la primera etapa, que es la de rabia y negación. ¿Sí? Okay. Y lo que hicimos fue adaptar las preguntas. Me acuerdo mucho la primera pregunta. ¿A usted le da física rabia que vaya a haber un proyecto en su territorio? A una cantidad decía que sí. Luego comenzaban a decir, sí me da rabia, pero lo que estoy es triste, ¿no? Y seguíamos formulando las preguntas hasta la última, que decía, mire, está el proyecto y creo que podemos sacar beneficio del proyecto. Entonces comenzamos a ver, ¿no?, cómo a lo largo de esos 4 años, partiendo con una gran masa al principio, ¿cierto?, se comenzó a desplazar hasta las siguientes etapas. Ojo que nunca se trata de que no tengas contradictores, porque ahí alguien te está diciendo mentiras, o al que estás entrevistando, claro, o al que está haciendo el estudio, porque siempre va a haber alguien que no le gusta. Pero eso nos permitió tener una conversación y fue el vehículo para tener esta conversación de tú a tú y entender qué le pasaba. Fíjate qué aprendizaje tan bonito. Entendimos que a los jericuanos, Antioquia, y eso es muy, muy particular del antioqueño, lo define mucho. Claro, el tema de pobreza, de hambre, lo que quieras le preocupaba, pero lo que más les preocupaba era su tierra y el paisaje bello de su tierra. Wow. Cuando entendimos que ese era el motivador, así como te acabo de contar que el motivador en leche es que la recomendación de los TikTokers, entendimos que más que llegarles con una solución, por ejemplo, de solucionar temas básicos como el tema de mejorar el acueducto acá, lo que había era una inmensa y genuina preocupación por cómo se iban a afectar sus montañas, sus valles verdes, sus ríos, ¿no? Pudimos incorporar y rediseñamos el proyecto a proponer, por ejemplo, que en esa época tú y yo hablamos también que la mina iba a ser construida alrededor de un parque biodinámico donde se respetaban las formas de las montañas, donde se incluían espacios para la familia, para la comunidad, pero una serie de cosas preciosas, y eso nos permitió comenzar a evolucionar. Fíjate, Ana, cuando te escucho, porque me imagino que, o supongo que en el imaginario del colectivo de Jericó estaba la percepción de que esto era una mina a cielo abierto tipo Cerrejón y decir, oye, se van a llevar las montañas, todo. Sí. Entonces, pues claramente eso estaba arraigado allá y tocaba que enervar esa circunstancia para poder avanzar. ¿Y qué es un parque biodinámico? ¿Por qué calzado? El parque biodinámico lo que hace y lo que ofrece, la propuesta de valor que daba era que alrededor de la mina se iba a construir este parque natural, ¿cierto? Que, por ejemplo, es una belleza. Además, tuvimos la fortuna de contar con un arquitecto paisa Peláez, Juan Manuel, que se ha ganado yo no sé cuántos miles de premios de arquitectura. Fíjate, ¿quién le mete un arquitecto de diseño a un proyecto minero? Creo que fuimos los primeros, de hecho nos ganamos unos premios internacionales por eso, ¿sí? Entonces, de la mano de Juan Manuel, construimos ese parque alrededor de la mina, donde, por ejemplo, teníamos unos observatorios de aves, de fauna, que emulaban la forma que tiene el nido de la oropéndola, que es un ave de allá. Eso fue súper bien recibido. Si el problema era un tema de agua, entonces teníamos unos atrapanieblas, que eso están en otros países, en Estados Unidos hay, que lo que hacen es captar el agua del ambiente y ponerlo a circular. Es decir, era toda una serie, digamos, de propuestas bioambientales que se iban adaptando al desarrollo de la mina, ¿sí? Cambió el tema absolutamente. Poder decirle a la gente, venga y oyen, lo que tú dices es que esto van a acabar. No, la mina nunca fue pensada a cielo abierto porque por las características del depósito no daba para eso, en fin. Pero entonces el mensaje aquí es, de nuevo, el gran aprendizaje ahí fue entender la importancia, llámalo como quieras, de la licencia social para operar, del cariño que te tenga a ti o la aceptación que te tenga a ti tu consumidor, y el poder
pero absolutamente transformador de sentarte a oír a tu cliente, no de creer que tú sabes qué necesita. Muy potente, Ana. Déjame empezar a recapitular porque podríamos pasar aquí horas en esta conversación tan apasionante. Si tuvieras un grupo de colegas en estas experiencias de la importancia de ojo con la recomendación, miremos la causa raíz, preguntemos, abramos conversaciones, ¿qué le añades a esa batería de secretos e inspiración para otros que podrían estar escuchando? Dice, yo quiero, me encanta esa entrevista, ¿qué recomendaciones les puedes dar a ellos? Mira, la primera, sí, y esa es difícil, y es difícil para uno en la vida profesional y en lo personal, es realmente darte la oportunidad de parar, borrar el disco duro sobre lo que crees, y a veces tengo que decirlo, ese creerme superior y yo a usted lo entiendo, es que venga que yo a usted lo entiendo, y creo que el tema es al revés, ¿cierto? Es que el que tiene que entender es uno. Entonces, primera recomendación, ¿sí? Es borrar eso y realmente con una actitud humilde y de tú a tú, borrado todo lo que tengo. No estoy queriendo decir con esto que los departamentos de marketing, de investigación son absolutamente transversales y claves, pero a ellos también, digamos, los invitaría a decir, venga, nos sentamos a oír. Ahí te interrumpo, fíjate que un colega tuyo de otro sector, Felipe Bayón, me decía, Mauricio, una cosa es la autoconfianza, tener claro los conceptos, las cosas, pero ojo con el ego. Que de alguna manera este opositor, esa voz que te dice yo sé más que y yo sé lo que usted siente, y tú dices humildad en el escuchar, porque si no, no aprendo. Es que si no, no aprendo y no me lo puedo llevar, y es difícil. Y es difícil porque uno tiene normalmente detrás de uno unas grandes compañías con unas experiencias de miles de años, con toda la técnica, en el saber, en el... No, realmente, fíjate el tema de Quebradona, nosotros con la mejor voluntad diciendo, caramba, hay unos niveles de hambre, hagamos los mercados, sí, claro, hagamos el tema del acueducto, y resulta que eso no era lo que les dolía. Estamos hablando de pérdida de corazón y de sentimiento, ¿sí? Sí. Tú que eres un experto del tema de consumidor, no sé, porque yo no lo sé, pero ¿qué porcentaje de la decisión de un consumidor es racional y qué tanto es emocional? Y a veces nos dedicamos es a atacar la parte racional. Claro. Creemos que la emocional a través del marketing, que se hacen cosas muy buenas, pero de nuevo, pero realmente lo emocional necesita una escucha verdadera, despojada de ese ego que te decía Felipe, y es que lamentablemente lo tenemos, sobre todo cuando trabajamos en organizaciones grandes. Entonces, eso es lo primero, ir sin sesgos a escuchar, ¿cierto? Y dos, ver, porque esto también tiene un límite. Tú no puedes resolverle, y tú y yo lo hablábamos, todas las necesidades a un consumidor, de pronto lo que tú ofreces, ¿cierto? Y eso te ayuda mucho a identificar quién es tu consumidor, ¿cierto? ¿En qué sentido? Uno ofrece un servicio o un producto, ¿cierto? Con unas características, con una propuesta de valor y tal. Oigo a mi consumidor, ¿sí? Y resulta que realmente lo que él me está pidiendo no es lo que yo le puedo dar. Ahí la decisión debe ser si transformo totalmente la compañía, el servicio, el producto, o busco quién es mi consumidor, claro, que creo que ahí muchos se han encontrado también pensando que su consumidor y su cliente era uno y resulta que no, que era otro. Claro, ¿qué es la definición de estrategia? Desde el punto de vista de en mi propuesta de valor, a quién sirvo, a quién le agrego valor y está dispuesto a pagar, y a quién renuncio a no servir porque básicamente no está diseñado para esa audiencia. Perfectamente válido, y te ahorras muchos dolores de cabeza y muchas frustraciones en un consumidor que cree que tú le vas a poder solucionar. Hay una, Ana, de estas dos recomendaciones, pero creo que una que últimamente planteo es, yo creo en el liderazgo femenino por muchas razones, pero en los temas de tu experiencia, notas improntas diferenciadas entre cómo lidera una mujer a cómo lidera un hombre, el manejo de los clientes y esta atención y este nurturing que llaman los americanos? Mauro, sí, pero yo quiero además decirte a ti, confesarme frente a los que nos oyen aquí de pronto, y pertenezco a muchos grupos de mujeres muy importantes y tal, pero tal vez la más antifeminista puedo ser yo. No en el feminismo bien entendido, en ese creo, en el que a veces es como tan radical y que se entiende como que alguien nos debe algo. Sí, okay, yo sé que la historia ha sido terrible con las mujeres en muchas cosas, pero creo que también llega un momento de ponerse desde el de dónde puedo aportar. Entonces, a tu pregunta sobre el liderazgo femenino y el cómo se atiende al cliente y el cuidado del cliente, yo en lo que creo es en habilidades diferenciadas entre la forma de liderar de un hombre y la forma de liderar de una mujer. Qué interesante.
Son habilidades diferenciadas, ¿sí? Danos un ejemplo. No hay mejores ni peores, ¿cierto? Te doy un ejemplo. En la manera de la escucha, ¿sí? Dependiendo del cliente que tú tengas o del consumidor que tengas enfrente, creo que sí hay mucho de estrategia en ver si pones a oír a un hombre o a una mujer en esa charla, ¿cierto? Obviamente dependiendo del carácter y de las características del hombre y de la mujer, ¿sí? Pero por ejemplo, ¿sí? Y traigo el caso minero a colación, ¿sí? A veces que nos teníamos que enfrentar a grupos realmente, digamos que estaban exaltados, ¿sí? Estaban bravos, ¿sí? Nos funcionaba, ¿sí? Que la primera avanzada la hacía yo con una de las niñas del equipo de social, ¿sí? Antes de que entraran los técnicos ingenieros, ¿sí? También había mujeres, tengo que decirlo con mucho orgullo, de estas mineras en la parte de ingeniería y de geología. Entonces entrábamos nosotras primero, no porque nuestro diálogo fuera más suave o algo, sino porque creo que había un poco más digamos, de tranquilidad y de esa receptividad a oír, ¿sí? Pero cuando teníamos que proponer la solución, digamos, estructural de decir, oiga, sí, el arroyo podemos dejar de intervenirlo en esto, pero en esto vamos a hacer esto para hacer esta pequeña desviación, hacer así, ya en la explicación, digamos, traíamos al ingeniero. De nuevo, no son ni mejores ni peores, son simplemente habilidades diferenciadas. Entiendo. A veces también, cuando tienes que dar un mensaje de contenido técnico, voy a decirlo así, que puede no ser el más aceptado por quien te está oyendo, también creo que a veces las mujeres tenemos una mejor manera de decirlo. Pero mix, por favor, siempre el mix. O sea, esto es un tema de no hay ni mejores ni peores. Ok, me encanta. No hay nada, dicen los americanos, no hay un entitlement per se. No. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ok. Sí. Fabuloso. Pues, Ana, agradeciéndote a ti, a Azoleche, a tus colegas por habernos recibido el día de hoy acá. Me encantó. Pero la última y siempre del cierre es algún mensaje final. Algo que tú digas que no te haya preguntado, que siempre queda esa conversación en el aire o esas frases de sabiduría e inspiración para nuestra audiencia. Pues Mauro, yo creo que hemos hecho, y yo te agradezco mucho porque esta ha sido una conversación además muy rica, que fluye muy sabroso hablando. Yo te diría, bueno, tal vez dos ideas. Una que creo que no te he dicho, que tú me preguntabas, bueno, ¿usted dónde ha trabajado? Y yo creo que yo he trabajado, yo te decía, yo soy millennial no de edad, sino por el número de veces que me he cambiado de sector, ¿sí? Y es simpático porque cada vez que llego a un sector me dicen, no, usted lo que le ha tocado es fácil, ahora sí esto es lo difícil. No es que sea difícil, realmente cuando uno entiende que la ciencia, la magia, ¿sí? Y la posibilidad de tener éxito en tu trabajo y en lo que haces es exactamente tener esa pasión, entender, digamos, cuál es el objetivo final de lo que lo estás haciendo. Te funciona en televisión, te funciona vendiendo cigarrillos, te funciona vendiendo licor, te funciona haciendo minas y te funciona vendiendo leche. Okay. Es ese tema, es entender muy bien por qué lo estoy haciendo. Y el otro mensaje, porque es que creo que sí lo cubrimos, es que yo creo que el día que nosotros, como proveedores, ¿sí?, de un servicio, de un producto, dejemos de considerarnos más sabios que la otra parte, que el consumidor, ese día vamos a tener realmente éxito. No, espectacular. Ana, mil gracias. A ti, Mauro, mil gracias. Vale. Capítulo 2. Concepto de licencia social para operar. Su valor más allá de los permisos legales. Adaptación del modelo de las 5 etapas del duelo para entender la comunidad. Una metodología transformadora. Diferencias en liderazgo femenino y habilidades diferenciadas. Aportes femeninos en procesos de escucha y negociación. Reflexión final sobre el ego y la verdadera escucha. Importancia de la humildad para entender al cliente desde sus emociones. Gracias por haber permanecido con nosotros hasta el final de este episodio. En esta ocasión, quiero invitarlos en 15 días a una nueva emisión de SEO CX. Y recuerda, suscríbete.